Bienvenidos a mi proyecto final, Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colón. Asignatura: Historia de Panamá en el mundo global. Profesor: Magíster José Ángel Martínez Flores. Integrantes: Sayuri Williamson Melado, curso el cuarto año de la licenciatura de Administración de Empresas Marítimas y Portuarias, horario nocturno, en la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. Este proyecto tiene el objetivo de desarrollar 10 temas históricos mediante la dinámica de análisis y conclusión de cada uno de los temas. El primer tema a debatir sería la globalización. Se dice que la globalización es un proceso de integración e interconexión entre los países del mundo en aspectos económico, tecnológico, sociales, culturales y políticos. Gracias a la globalización, las naciones pueden intercambiar productos, información, servicios e ideas tecnológicas de manera más rápida y constante. Las características de la globalización: intercambio comercial internacional. Los países compran, venden productos y servicios entre sí, aumentando el comercio mundial. Avances de la tecnología y comunicación. El Internet, los teléfonos móviles y las redes sociales permiten la comunicación inmediata entre personas de diferentes países. Movilidad de personas. Muchas personas viajan o migran a otros países por trabajo, estudio o turismo. Expansión de empresas multinacionales. Grandes empresas operan en varios países al mismo tiempo, como la Coca-Cola y Apple. Intercambio cultural. Las costumbres, las músicas, la comida y la tradición de distintos países se comparten alrededor del mundo. Dependencia económica entre países. La economía de los países están conectadas. Una crisis de un país puede afectar a otro. Mayor acceso a la información. Las personas pueden conocer noticias y acontecimientos internacionales en tiempo real. El desarrollo del transporte internacional. Los avances en barcos, aviones y transporte terrestre facilitan el comercio y la movilidad global. La ventaja de la globalización se basa en 5 aspectos, los cuales son los siguientes. Los sociales: mayor comunicación entre personas de diferentes países, intercambio de comunicación y experiencia, más oportunidad de educación y empleo. Económicos: aumento del comercio internacional, más inversión extranjera, generación de empleos y crecimiento económico. Políticos: mayor cooperación internacional, creación de acuerdos y tratados entre países, promociones de derechos humanos. Culturales: intercambio cultural entre naciones, difusión de idiomas, música y gastronomía, mayor diversidad cultural. Y el último aspecto, que es el tecnológico: acceso rápido a la información, avance en la comunicación y transporte, desarrollo de nuevas tecnologías. Las desventajas de la globalización son las siguientes. En el aspecto económico, es dependencia económica entre países, competencia desigual para pequeñas empresas, crisis económica globales que afectan a varios países. En el aspecto social, pérdida de algunas costumbres y tradiciones, desigualdad social en algunos países, inmigración masiva y problemas sociales. En el aspecto político, pérdida parcial de la soberanía nacional
influencia de países poderosos sobre otros y conflictos por intereses internacionales. En el aspecto cultural, habla sobre la pérdida de identidad cultural, la desaparición de tradiciones. Y el último aspecto, que es el tecnológico, habla sobre la dependencia tecnológica, brecha digital entre países desarrollados y pobres y riesgo de la seguridad informática. El siguiente tema habla sobre la primera, segunda, tercera y cuarta globalización. Es importante conocer que la globalización se ha desarrollado en 4 etapas, las cuales estaremos dando un breve resumen de ellas. La primera etapa de globalización decimos que inició en 1492 a 1800, con la llegada de Cristóbal Colón a América, y se extendió hasta el siglo XVIII. Durante este periodo, las exploraciones marítimas permitieron la expansión del comercio y la creación de nuevas redes comerciales. Los países europeos, liderados por España y Portugal, establecieron colonias en América y África para explotar sus recursos naturales. La expansión del comercio marítimo que se dio en la primera etapa de globalización fue muy puntual y trascendental para América, África y Asia, ya que los colonizadores tuvieron la visión de llegar a nuestros países para no formar parte de la comunidad, sino para liderizar, esclavizar y tomar posesión de todo lo que se encontraba en nuestros países, sin importar el modo de vivir, las costumbres, tradiciones. Simple y sencillamente ellos llegaron a nuestros países, liderizaron y se posicionaron de nuestra economía, de nuestro comercio y de nuestras actividades diarias. Y muchas de esas personas volvieron esclavos a a poblaciones las cuales no tenían la fortaleza para ponerse en contra o para defenderse de esas personas en aquella época. La segunda etapa de la globalización comenzó al principio del siglo XIX y continuó hasta la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo, la economía mundial se volvió más integrada y se crearon nuevas formas de transporte, como los ferrocarriles y el telégrafo. El imperialismo europeo alcanzó su apogeo durante este periodo con la creación de grandes imperios coloniales en África y en Asia. La Primera Guerra Mundial tuvo un gran impacto en la economía mundial. La tercera etapa de globalización inicia en 1945 y culmina en 1990, después de la Segunda Guerra Mundial, y se extiende hasta el fin de la Guerra Fría en 1990. Durante este periodo, la economía mundial se volvió más integrada a través de la creación de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional. El surgimiento de la tecnología de la información y la comunicación, como la televisión, el teléfono, permitieron una mayor conectividad entre los países. También hubo un aumento en el comercio internacional y las inversiones extranjeras directas. Además, podemos indicar que en la tercera etapa de globalización se dio el inicio al transporte aéreo y a la fabricación o comercialización de las computadoras. La creación de las organizaciones internacionales son un grupo formado por diferentes países que se unen para resolver problemas que afectan a todos, como la paz, el comercio o la salud. Nace un documento oficial llamado tratado.
donde los gobiernos se ponen de acuerdo para trabajar juntos y crear algunas reglas comunes. La cuarta etapa de globalización comenzó después de la caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991. Durante este periodo, la economía mundial se ha vuelto cada vez más interconectada gracias a la tecnología digital y a la globalización financiera. El comercio internacional y las inversiones extranjeras han aumentado significativamente, especialmente en países en desarrollo como China e India. Sin embargo, también ha habido un aumento en la desigualdad económica en todo el mundo. La cuarta globalización hoy día puede dar o dio paso a la inteligencia artificial, a las telecomunicaciones digitales y al uso de monedas digitales. La inteligencia artificial y las redes sociales. Hace 20 años atrás no nos hubiéramos imaginado todo lo que podemos hacer a través de la inteligencia artificial y las redes sociales, ya que ya es un hecho y una realidad que existen tiendas online donde se puede vender, promocionar y distribuir productos de un extremo a otro, de un país a otro, sin tener que visitar físicamente el local. De igual manera, la monetización digital es un hecho que ya no solamente se realiza entre grandes empresas, sino de que personas comunes utilizan los medios digitales para realizar todo tipo de compras, como aplicaciones que tenemos para realizar las compras sin la necesidad de movernos de nuestro hogar, de nuestro trabajo o el lugar donde nos encontremos. También es importante resaltar que la inteligencia artificial en el ámbito marítimo ha servido como herramienta muy primordial para el traslado de mercancía. Hoy en día, las grandes empresas navieras eh, nacionales e internacionales pueden tener un monitoreo preciso y conciso de la ubicación de la carga desde que sale de la fábrica hasta el puerto y cuando llega a su destino final. Y esto se da gracias a los sistemas operativos que existen en la actualidad. Los romanos. El imperio romano unificó grandes territorios mediante una red de caminos, el comercio y una misma administración. Esto facilitó el intercambio de productos, culturas, idiomas e ideas entre Europa, Asia y África. El descubrimiento del Nuevo Mundo, que se dio en el año 1492 con la llegada de los europeos a América, conectó de forma permanente a Europa, América, África y Asia. Se intercambiaron productos, animales, personas y culturas, impulsando el comercio mundial y la expansión del imperio europeo. La era napoleónica, que se dio en el año 1803 a 1815. Los conflictos liderados por Napoleón difundieron ideas como el nacionalismo, la igualdad ante la ley y reformas políticas por Europa. También cambiaron las fronteras y fortalecieron las relaciones económicas y políticas entre los países. El siguiente punto es las transformaciones globales con la revolución industrial, tecnológica, la Segunda Guerra Mundial, la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial se dio en el año 1939 a 1945. Fue el conflicto más grande de la historia. Terminó con la derrota de la potencia del eje y dejó millones de muertos
y provocó cambios políticos y económicos. Después de la guerra se creó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, por la paz. La caída del muro de Berlín se dio en el año 1989. Simbolizó el fin de la división entre Alemania Oriental y Occidental y marcó el debilitamiento del bloque comunista en Europa. También abrió camino para la reunificación de Alemania. La desintegración de la Unión Soviética fue en el año 1991. Se dividió en varios países independientes. Con este hecho terminó la Guerra Fría y los Estados Unidos quedó como la primera potencia mundial, dando inicio a un nuevo orden internacional. Un listado de los 10 últimos presidentes de nuestro país hasta nuestros días. Estaré dando el listado brevemente desde el año 1985 hasta la actualidad. El presidente del año 1985 a 1988 fue Eric Arturo del Valle. Luego le siguió Manuel Solís Palma, que fue en el año 1988 a 1989. Él fue encargado. Guillermo Endara, que fue presidente en 1989 a 1994. Ernesto Pérez Valladares fue presidente en el año 1994 a 1999. Mireya Moscoso fue presidenta de 1999 al 2004. Martín Torrijos ocupó el cargo del 2004 al 2009. Luego le siguió Ricardo Martinelli de 2009 al 2014. El siguiente fue Juan Carlos Varela del 2014 al 2019. Y seguido fue Laurentino Cortizo del 2019 al 2004. Para el año 2024 fue electo José Raúl Mulino. Hasta en el día de hoy sigue siendo presidente de la República de Panamá. Organizaciones en Panamá. Acción Común. Organismo nacional fundado en 1923, buscando defender la soberanía y los intereses nacionales. La revolución inquilinaria y las operaciones de soberanía también fueron creadas mediante situaciones generadas por el país. La revolución inquilinaria se creó en 1927. Se dio mediante una protesta contra el aumento de alquiler. Fueron reprimidos con el apoyo de los militares estadounidenses. También tenemos la Operación Soberanía, que fue en el año 1958. Por este acto se dieron por estudiantes que colocaron banderas panameñas en las zonas del canal. La siembra de banderas se dio en el año 1959. Este movimiento patriótico para reafirmar la soberanía de Panamá. Luego le sigue la marcha patriótica, que es la manifestación para exigir respeto a la soberanía sobre la zona del canal. El siguiente tema es los antecedentes y las consecuencias del golpe de Estado de 1968 y el 20 de diciembre de 1989. Estaré hablándoles sobre los antecedentes y consecuencias del golpe de Estado de 1968. El 11 de octubre de 1968, la Guardia Nacional derrocó al presidente Arnulfo Arias Madrid pocos días después de haberse asumido el cargo. El golpe fue liderado por altos mandos militares, quienes justificaron su acción como una medida necesaria para mantener el orden y la estabilidad del país. A partir de ese momento se puso fin al gobierno democrático
y se estableció un régimen militar que controló el poder político en Panamá durante varios años. Las consecuencias del golpe de Estado dio fin a un sistema democrático, provocó la interrupción de la democracia en Panamá y se eliminaron las elecciones libres y se limitó la participación política de los ciudadanos. Los antecedentes del golpe de Estado del 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos inicia las operaciones militares denominada Operación Causa Justa para capturar a Noriega y desmantelar las fuerzas de defensas. Podemos indicar que este hecho repercutió gravemente en las vidas humanas y el comercio en su momento de nuestra ciudad de Panamá, ya que para esa fecha, hoy día se sigue conmemorando la muerte, desaparición de muchos estudiantes, de muchas personas que se vieron implicadas o que fueron flageladas por tanto personal de las Fuerzas Armadas de Panamá, la Fuerza de Defensa de Panamá, como militares de Estados Unidos. Hoy día existen muchos familiares que añoran la pérdida de sus parientes, que nunca aparecieron, que simple y sencillamente no hubo justificación y tampoco se pudo ubicar ni a la persona en su estado íntegro y de salud o en un cuerpo donde pudiera darse cristiana sepultura. Modelos de desarrollo económicos y sus antecedentes y actualidad. Y el sector económico de Panamá. Los sectores económicos de Panamá. Podemos indicar que existen tres sectores económicos, los cuales influyen en gran manera a el desarrollo de Panamá. El sector primario. Este sector incluye actividades relacionadas con la extracción de recursos minerales, con la agricultura, la ganadería y la pesca y la minería. Aunque no es el sector predominante, es esencial para el abastecimiento de alimentos y materia prima. El sector secundario está relacionado con la transformación de materia prima en productos elaborados. En Panamá, este sector es limitado ya que el país no cuenta con gran base industrial. El sector terciario es el más importante en Panamá y representa mayor parte del Producto Interno Bruto. Incluye actividades como el comercio, transporte, barco, turismo, comunicaciones e inversiones. Estos sectores son muy importantes para nuestra sociedad panameña, ya que son los tres grandes pilares para que nuestro país siga subsistiendo y pueda salir adelante. Problemas de la inserción de Panamá en el comercio económico globalizado, paraísos fiscales. Es importante conocer que la ley habla sobre los paraísos fiscales. Toda inversión que es generada en Panamá y a su vez es enviada a otro país, ella no, la ley no exige el pago de impuestos por dicha causa. Entonces, en este hecho, la Constitución panameña brinda mucho beneficio al productor o al inversionista extranjero, ya que él puede generar mucho dinero en nuestro país. Sin embargo, al momento de hacer sus debidas declaraciones, ellos pueden simple y sencillamente traspasar la documentación hacia Chiriquí o hacia otras partes del mundo, del país.
Voy a presentarles un caso que se dio en Panamá en el 2016. Fue el de Panama Papers, donde se filtró documentación que reveló el uso de sociedades offshore para ocultar bienes y evadir impuestos. También presentamos la imagen de la organización OCDE, que se dedica a promover la cooperación económica y la transparencia fiscal. El GAFI es el grupo que combate el lavado de dinero y el financiamiento de terroristas. Luego está el caso de Brecht, que escaló de corrupción relacionada con el pago de sobrecostos para obtener contratos públicos y en varios países indicados Panamá. Odebrecht fue una empresa o es una empresa transnacional, la cual licitó en diversos periodos de nuestro país. Sin embargo, al momento de desarrollar, ejecutar y dar fe de un proyecto, el mismo nos indica que siempre hubo sobrecostos y los valores que inicialmente se manifestaban en la Gaceta Oficial o se manifestaban en las exposiciones o en las licitaciones en Panamá siempre sufrían grandes cambios. El grupo G20 de las principales economías del mundo que impulsa normas de transparencia financiera. El último punto a tratar sería Panamá, centro logístico mundial en Latinoamérica. Es importante saber que Panamá es considerado un hub marítimo y portuario, liderado por el Canal de Panamá, y el sistema incluye puertos de clase mundial, tanto en el litoral pacífico, donde tenemos el puerto de Balboa y el puerto de PCA, como en el Atlántico, que tenemos el puerto de Manzanillo, Cristóbal y Colón Container. También en el Atlántico tenemos el puerto de cruceros, el cual llega miles de personas buscando conocer la cultura, gastronomía e historia de Panamá. También en Panamá contamos con zona franca o zona económica, como lo son la zona libre de Colón, una de las zonas francas más grandes del mundo, clave para la exportación y distribución de mercancía en América Latina, y áreas económicas especializadas como son la zona Panamá Pacífico o Howard, que ofrece ventajas fiscales y operativas para las instalaciones de sede de empresas multinacionales. Es importante conocer que en Panamá es un centro de acopio y de tránsito de todo tipo de carga, considerada como carga contenerizada, carga suelta, carga líquida y carga a granel. También tenemos el traslado de carga a nivel terrestre, a nivel ferroviario, a nivel marítimo y a nivel aéreo. ¿Qué quiere decir? Que nuestro país cada día más se está capacitando para poder brindar un servicio de de primer nivel, y así poder cumplir con la de gran demanda que se da para la globalización y el comercio internacional. Le agradecemos haber podido brindarles información sobre los temas antes tratados, y que siempre mantengamos presente que un pueblo necesita conocer de su historia y promover el desarrollo económico, político, social y cultural, sin perder nuestra
nuestra identidad para poder avanzar. Muchas gracias.